Buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de búsqueda de identidad. Y el día de hoy empezaremos con tres temas que van a ser o van a estar relacionados con el, con la identidad misma. O sea, van a estar relacionados con lo que es su propio descubrimiento de ustedes. Entonces, por eso es que ven allí que dice búsqueda de la identidad uno. El tema de hoy va a ser autoestima, pero vamos a seguir revisando otros temas que les van a dar herramientas, elementos, como para que ustedes puedan encontrarse a sí mismos o puedan, más que encontrarse, que suena un poco grueso, conocerse a sí mismo y tener mayores elementos para analizarse, para verse, para precisar mejor lo que están sintiendo o lo que están viendo. Por ejemplo, decía, ¿no? Hoy revisamos autoestima. ¿Cuál de estas personas que ustedes ven allí les parece que tiene una mejor autoestima? Ay, perdón. ¿Cuál de esas personas tendrá una buena autoestima? El que se siente orgulloso de sí mismo, el que tiene o ha logrado mucho dinero, el que está simplemente gozando de la vida, el de repente el que la disfruta o el que se quiere a sí mismo. El tema que vamos a revisar el día de hoy tiende justamente a eso, ¿no? Tiende a ver qué es el autoconocimiento, qué cosa es la autoestima, a qué llamamos imagen corporal, a qué se denomina comprensión de los demás y qué elementos, qué cosas necesita para poder lograrlo, para poder lograrse y qué estilos de comunicación existen. Entonces, empecemos por el primer concepto, que es el concepto de autoconocimiento. Cuando hablamos de autoconocimiento, si se han dado cuenta, probablemente estamos hablando de una palabra que es compuesta, ¿no? Acá hay un prefijo, el prefijo auto, que significa propio, hacia sí mismo. Entonces, conocimiento que viene de conocer, de saber. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, hablamos del conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Eso implica una toma de conciencia, el darnos cuenta. ¿Darnos cuenta de qué? Darnos cuenta de las aptitudes que poseemos. ¿Qué aptitudes poseemos? O sea, qué talentos tenemos nosotros, qué motivaciones tenemos, qué cosa nos interesa, nos mueve a actuar, qué cosas nos puede entretener o distraer o concentrar tanto que me puedo quedar de repente hasta muy tarde en la noche en esa actividad y qué cosas no, y me aburren rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que yo tengo en la vida? Darme cuenta de los valores, todos en la vida poseemos una jerarquía de valores. Eso significa que hay valores que son más importantes que otros. Suele suceder, o bueno, algunas veces sucede, bastantes diría yo, que las personas creen tener unos valores que en realidad no los tienen, ¿no? Yo puedo predicar diciendo, sí, los valores más importantes son A, B, C. Sin embargo, si alguien analiza mi práctica, mi vida diaria, se va a dar cuenta que no, en realidad yo no los practico con esa frecuencia que debería ser si yo considero realmente que ese es uno de los valores más importantes para mí. Entonces, eso, conocer, tomar conciencia de cuáles son los valores reales que yo asumo con mayor frecuencia. Y también, indudablemente, tomar conciencia de la personalidad que tengo. En este momento y a esta altura del curso, definiremos personalidad como el
de repente la forma habitual como tú te reaccionas, sueles reaccionar emocionalmente. O sea, ahí nos podemos quedar en lo que se refiere a personalidad. ¿Cuál es la forma habitual como tú reaccionas emocionalmente? Habitualmente eh, te escandalizas de todo o habitualmente de repente eres muy sensible y todo te afecta, te daña o de repente habitualmente estás a la defensiva. ¿Cuál es tu reacción emocional habitual? Eso marca tu personalidad, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos tener un adecuado autoconocimiento, en otras palabras, un conocimiento adecuado de nosotros mismos, tenemos que ser honestos y precisos al darnos cuenta, al tomar conciencia. Significa aceptar nuestras aptitudes, nuestros talentos. No podemos ser buenos en todo, nadie lo es. Nuestras motivaciones, nuestros valores y nuestra personalidad. Eso implica indudablemente un proceso reflexivo, un proceso de reflexión, el tomarme el tiempo para pensar en mí mismo, en mis reacciones, en mi vida cotidiana, no en lo que me gustaría hacer, no en lo que me parece bien, sino que en lo que realmente hago y he hecho. Bien. Entonces, eso respecto a este término solamente. Vamos a pasar aquí. ¿Qué cosa te va a permitir el autoconocimiento? O sea, ¿por qué es importante que tengas un buen autoconocimiento? El autoconocimiento te va a permitir, por un lado, comprender y regular mejor tus propias emociones. Si yo sé que soy una persona muy sensible a determinados temas, entonces yo voy a buscar los mecanismos como para ponerle frente a eso. Nos va a permitir también definir el propósito de mi existencia, ¿no? Definir para qué existo, por qué hago las cosas, ¿no? Entonces, definir eso. Me va a permitir también poder desarrollar empatía, vincularme con lo que le pueda estar pasando a otra persona. Conociendo mis emociones, puedo ser capaz de trasladar eso a otra persona y decir, ah, debe estar sintiéndose así o asá o de esta manera. Y seguramente necesita esto, necesita lo otro. El tomar conciencia también de tus propios, de tus propias aptitudes, motivaciones, nos permite afrontar retos y afrontar adversidades, siendo consciente de los talentos o las virtudes que yo tengo, puedo saber a qué cosas sí me puedo enfrentar, qué retos puedo asumir y cuáles no, y qué cosa sería una adversidad para mí y cuáles no. También me permitirá tomar decisiones que favorezcan hacia el logro de mis objetivos. Entonces yo ya sé qué decisiones puedo tomar, cómo van a estar graduadas, si no me estoy exigiendo. Está bien exigirse, pero no tampoco en demasía ni con exageración, sino de repente mi exigencia tiene que ser más progresiva para poder ir viendo los logros y sintiéndome seguro para dar el siguiente paso y el siguiente paso. No todos llegamos al mismo lugar en 5 pasos. Yo puedo llegar en 10 o en 15 o tú de repente en 3. Cada uno tiene su propio ritmo. El asunto es llegar, proponerse y confiar en el logro de sus objetivos también. O sea, yo sé cuánto valgo, yo sé que puedo, entonces confío en que lo voy a lograr aunque me demore. Por ahí creo que alguien levantó su manito. Ah, Fui yo. Era para sí, decirle que se había congelado un momento la pantalla. sí, me di cuenta que podía hacer eso, así que por eso lo bajé. Eh, ya, esto era. Está bien, gracias. Avísenme esas cositas que pasan a veces. Entonces, continuamos aquí ya. Cuando hablamos de autoestima y estamos viendo así, digamos que panorámicamente el concepto, cuando hablamos de autoestima hablamos de valoración. Esa también es una palabra compuesta, ¿no? El prefijo auto, que significa propio hacia mí mismo,
estima, la estima que yo tengo hacia mí misma, tú hacia ti mismo, ¿no? Como estima en el sentido de valoración, cómo me valoro, cómo me veo, cómo me estimo, pues, ¿no? Entonces es la valoración que haces de ti mismo y que de alguna manera incluye aprobaciones y desaprobaciones. Entonces, cuando yo me valoro a mí mismo, yo valoro mis quehaceres, mis productos. Entonces, veo en qué soy bueno y en qué no, y eso está bien. Y eso es importante, porque si tú no logras definir y precisar en qué cosa no estás bien, en qué cosa estás fallando, si no lo precisas, no puedes hacer nada por mejorarlo. Y la idea es esa, siempre estar camino hacia ser mejor. Y para eso tengo que ser bastante consciente y honesto en ir valorando adecuadamente, de manera precisa, y no escondiendo, no tapándome los ojos, no dando una falsa imagen de lo que yo soy, ¿no? ¿A quién? A mí mismo, pues. Porque mucha gente le preocupa el resto, ¿no? Está mintiendo al resto, pero en primer lugar te mientes a ti mismo, ¿no? Y en primer lugar el daño es hacia ti mismo. ¿Cómo se forma la autoestima? Indudablemente los padres tienen una primera responsabilidad, digamos, una primera influencia. Lo que los padres digan, de repente no directamente, de repente y en la mayoría de casos indirectamente. Lo que el papá comenta con el amigo, con el padrino, lo que mamá comenta con la vecina. Sí, mi hijito que es así, es bien inteligente, no, que es un malcriado, etcétera. O lo que te pueda decir, obviamente también. Entonces, eso influye. ¿Por qué? Y voy a repetir, y probablemente lo voy a seguir repitiendo en muchas ocasiones, los niños pequeños se la creen todo. Entonces, los niños pequeños tienen un pensamiento que es limitado. Esa limitación se llama pensamiento egocéntrico. El pensamiento egocéntrico de los niños no es, y no se confundan como la mayoría de personas que no conocen estos términos bien, eh, piensan, ¿no? No, ser egocéntrico no significa ser egoísta. Un niño egocéntrico, el egocentrismo es una característica del pensamiento y significa que tiene una limitación al momento de pensar. Significa que solo tiene un punto de vista, el propio. Significa que no se puede poner en el lugar de la otra persona, solamente puede quedarse en su propio lugar, todo lo juzga desde su punto de vista, todo lo ve desde su punto de vista, todo lo conoce desde su punto de vista. Entonces, ese pensamiento egocéntrico hace que los niños acepten las cosas como son, sin análisis, porque todavía son chiquititos, estoy hablando hasta los 6, 7 años, todavía son chiquititos y todavía lo toman todo tal como es, se guían por las apariencias, que es una característica del pensamiento egocéntrico. Entonces, si él escucha que él es un inútil, porque el papá, mamá se lo dijo, él se la cree. Y realmente, y no se va a esforzar, porque va a decir, no, es que yo no puedo porque soy inútil. No, es que yo soy torpe en esto. O sea, se la creyó, ya no se esforzó más. Y su valoración es a menos. Pues. Entonces, esta influencia probablemente puede cambiar y probablemente en muchos casos va cambiando conforme el niño va creciendo, va teniendo nuevas experiencias y va teniendo nuevas comprobaciones en la vida de que sí, él no es torpe, de que sí, él puede, de que sí, él también es bueno en esto y también puede esto otro. Podría suceder que algunos niños se quede más bien con lo que los padres le dijeron nada más y lo tiene ahí pegadito. Y lo tiene como un mandato, como una idea fija y ya no se esfuerza más. En la mayoría de los casos, felizmente, el propio niño ya creciendo, ya puber, ya más grandecito, se va dando cuenta de que no es así.
y se va valorando. Y como siempre, como decíamos cuando hablábamos de socialización, porque hay otros agentes que van influyendo. Pero los padres, sin lugar a dudas, son el primer peldaño, ¿no? En la formación de la autoestima. Luego influyen también, sobre todo en la pubertad y adolescencia, los otras personas significativas. Significa otras personas importantes para él o para ella. Esas otras personas generalmente empiezan siendo los pares, o sea, los amigos, las amistades, las personas contemporáneas, las personas que son de su edad, su grupo de amigos, lo que los amigos digan. No, él sabe, uy, él es un capo, sí, él es buenazo, ¿no? O no, él no sabe, no, él no le pregunte. Lo que los otros piensen o digan influye en la formación de su autoestima. Luego, esos otros significativos pueden ser personas que tú admiras, lo que diga tu profesor, que admira, si el profesor te dice, muy bien, usted está mejorando mucho, o usted es muy bueno en la materia, ya, sí, me lo dijo el profesor tal, ¿no? Y entonces yo me lo creo. Y entonces eso alimenta mi valoración que yo hago de mí misma o cualquier otra persona que sea significativa para mí. Me imagino que ahora en las redes sociales, ¿no? Lo que diga alguien que tú admiras de la red social o que tú piensas, de repente el artista tal me escribió, de repente es la secretaria, pero bueno, ya uno piensa de que es el mismo, la misma persona, ¿no? El mismo eh, que tiene el nombre, ¿no? En la red. Entonces, bueno, ya, esos son los otros significativos. Y luego, cuando ya vas creciendo un poquito más, sin que los otros se descarten, entra a tallar lo que es la autoobservación. O sea, esta es una palabra compuesta, perdón, auto hacia mí mismo, observación. La observación que tú te haces a ti misma, a ti mismo, lo que tú ves, el producto, tu rendimiento. Entonces tú dices, wow, aprobado, con la máxima nota. Yo soy bueno en esto, ¿no? O de repente ves y dices, chispas, no, no me salió, estoy desaprobado otra vez, no soy bueno en esto. Ahí hay que tener cuidado con las palabras que usamos y con la forma como enjuiciamos nuestro propio rendimiento, ¿no? Pero bien, los padres, los otros significativos y la autoobservación son los principales agentes que forman la autoestima del individuo. Aquí, entonces, ¿cómo se expresa o dónde se nota la autoestima del individuo? ¿A qué afecta? ¿Dónde influye? Bueno, influye en todas las áreas de tu vida. Influye en el área cognitiva, porque va a influir en la forma como tú piensas de ti mismo y de los demás. Si yo pienso que soy una persona valiosa, entonces sí, voy a valorar lo que estoy haciendo, voy a valorar mis intentos, voy a valorar también mis fracasos de repente y voy a pensar bien de los demás, no las voy a pensar o no las voy a sentir como amenazantes. Eh, si pienso lo contrario, si pienso que yo no valgo mucho, de repente voy a tener pensamientos como que no se den cuenta, voy a tratar de tapar para que no se den cuenta que no soy bueno en esto o en lo otro, el resto es mejor que yo, o sea, aparecen ese tipo de pensamientos. Entonces, la autoestima influye en tu forma de pensar, también influye en tu forma de sentir porque si tú no tienes una buena autoestima, entonces podría suceder que sobrevalores a tus amistades. Esta persona que es mi amiga o mi amigo, yo la sobrevaloro. Entonces yo siento como que me está haciendo un favor de ser mi amiga, porque como yo no valgo mucho y él, que es importante, es mi amigo, claro, me está favoreciendo, ¿no? O sea, como que le debo algo por haberme dado esa, ese honor de que sea mi amiga, ¿no? Entonces, influye la autoestima que tú tengas, va a influir también en la forma como tú sientes, ¿no? En tu emoción.
Influye obviamente en el área relacional. Si tienes una buena autoestima, vas a defender, valorar tus ideas por igual, sea con una persona de tu rango, o sea, con una persona autoridad tuya. Igual voy a defender porque defiendo la idea. No estoy faltando el respeto, estoy defendiendo una forma de pensar, no estoy atacando a la persona. Entonces, tiendes a llevarte bien con los demás, no a atacar ni a defenderte. Si tienes una mala autoestima o una baja autoestima, probablemente actúes a la defensiva, te relaciones defensivamente o sumisamente. Influye también en el área conductual de tu vida, porque de acuerdo a eso te vas a conducir, vas a actuar de una manera determinada, vas a seguir lo que los otros hacen, vas a atreverte a presentar un proyecto tuyo o no hacerlo, ¿no? Porque no, ¿para qué lo voy a presentar? No, no vale mucho, pero preséntate el concurso. No, ¿para qué? No, voy a perder, no, yo no soy bueno. Entonces, tu actuación está limitada, ¿no? Hagamos lo que quiere la mayoría mejor, ¿no? Entonces, de acuerdo a la autoestima que tú mantengas o tengas, vas a conducirte cognitiva, afectiva, conductual y relacionalmente. A ver qué tenemos. Podemos diferenciar autoestima baja, autoestima alta o autoestima falsa, ¿no? ¿A qué se le llama baja autoestima? Cuando la valoración que uno tiene de uno mismo es baja, pues, ¿no? Entonces tú, es como la imagen que les han colocado ahí. Se mira en el espejo y se ve pues como que es terrible, ¿no? No hay confianza en sí mismo, se centraliza, se focaliza en lo que son sus defectos, obvia sus aciertos. Cada vez que acierta, que tiene un logro, lo atañe a que la competencia fue fácil. Oye, te felicito, ganaste, pero sí, pero todos eran malos. Sí, pero esa competencia no tiene muy buena acogida o no es una competencia importante, ¿no? Entonces no valora los logros que va teniendo pero sí enfatiza y resalta lo que son sus defectos, ¿no? En los equívocos que ha tenido, ¿no? Sí, pero mira que no hice bien, ya no importa, pero es una pregunta entre 10, el resto lo has hecho bien, sí, pero mira cómo me equivoqué en una tontería y se queda pegado a eso, ¿no? Al error cometido más que al acierto. Obviamente va a tener dificultad para tomar decisiones porque decide algo y de pronto piensa, ¿y si al resto no le gusta? ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si no lo hago bien? No, entonces, no, mejor no, mejor esto otro. Y otra vez viene el mismo, de repente, em, los mismos temores, ¿no? Y si no he decidido bien, y si me equivoco, no, mejor esto otro. Y así, tiene mucha dificultad para tomar una decisión. Tiene bajo nivel de asertividad. Cuando hablamos de asertividad, hablamos de la capacidad de expresar lo que piensa y lo que siente. Entonces, eso es bajo en una persona que tiene baja autoestima. No expresa lo que piensa porque no lo valora, no expresa lo que siente, sea cólera, alegría, tristeza, no lo expresa, se lo guarda, porque no lo considera importante, no es que él no es valioso y es muy sensible al rechazo social. No, espérate. Entonces lo toma como que, ay, no, ya no me recibió, no me quiso hablar, solamente te dijo, espérate. Pero tú lo tomas como que ya te rechazó, no te quiere ver. O sea, es muy sensible, extremadamente sensible al rechazo social, porque el rechazo inicial es de él mismo, ¿no? Él mismo se rechaza. Luego tenemos las personas con alta autoestima. Cuando hablamos de una persona con alta autoestima, hablamos con una persona que tiene una autoestima saludable,
Aquí tienen que tener cuidado, ¿ya? No confundirse alta con exagerada. Una persona con alta autoestima es alta, sí, es la palabra que se utiliza comúnmente, pero se refiere a autoestima sana, a la autoestima saludable, a la autoestima adecuada. Es aquella persona que reconoce sus fortalezas, pero también reconoce sus debilidades, porque al ser todos seres humanos, todos tenemos fortalezas, o sea, puntos fuertes, cosas que hacemos muy bien, pero también tenemos debilidades, porque somos humanos. Entonces, todos nos equivocamos alguna vez, todos hay, tenemos en nuestro haber cosas que no sabemos hacer muy bien, tenemos errores y por eso somos perfectibles. Y por eso lo respetuoso es que siempre vayamos corrigiendo, mejorando aquellas debilidades. Pero tiene que empezar por reconocer cuáles son nuestras debilidades, porque si yo digo que no tengo debilidades o no las quiero ver o ni siquiera las quiero mencionar, nunca las voy a corregir. Si no las reconozco, no las corrijo. Si las obvio y digo, sí, 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 ya sé que tengo un montón de debilidades, pero no digo cuáles son, no agarro un papel y las escribo, aunque después queme el papel, entonces no las voy a corregir. Una persona con alta autoestima se autorrespeta, o sea, se respeta a sí mismo. Y como se respeta a sí mismo, también puede respetar a los demás, ya que tiene respeto hacia sí mismo, sabe lo que es el respeto y lo valioso que se siente, y también puede respetar a los demás sin temor a que esto lo va a someter a la otra persona. Valora los logros propios, pero también valora el logro de los otros, lo cual no suele suceder con las personas de baja autoestima. Suelen no valorar los logros de los demás porque como tiene baja autoestima, tiene miedo de que al valorar al otro lo está haciendo crecer más y no, se va a sentir más valioso todavía que yo. Entonces mejor no le digo nada. No, una persona con alta autoestima valora sus propios logros y valora los logros de los demás también. Es perseverante, persevera, persiste en sus objetivos. Ya, quiero llegar allá. Intento, me caí, me levanto y sigo adelante porque yo soy perseverante, soy persistente, me levanto y sigo intentando. No me funcionó esta estrategia de estudio, utilizo otra y voy cambiando y utilizo otra y otra y otra y otra hasta llegar, aunque avance a paso lento, pero siempre avanzando. Entonces es una persona perseverante y presenta asertividad. Es una persona capaz de decir lo que piensa y lo que siente. Obviamente con respeto hacia los demás. Obviamente sin herir ni dañar a nadie. Pero expresa, no se queda con sus sentimientos guardados ni con sus pensamientos guardados. Manifiesta sus discrepancias con mucho respeto, reconociendo el trabajo de los demás, pero las manifiesta. También encontramos gente que tiene falsa autoestima. Se le llama falsa autoestima cuando el sujeto aparenta tener seguridad, aprecio por sí mismo, pero sin embargo esto es una careta, esconde sus debilidades, ¿no? Esta es una forma de protegerse de la desaprobación que el resto podría darle o de la desaprobación al final que él mismo se está dando. Entonces, para no aceptar que tiene una baja autoestima, la esconde mostrando lo contrario, mostrando soberbia, mostrando actitud manipuladora hacia los demás, siendo agresivo con los demás. ¿Por qué? Ya, yo te callo antes que me digas o te des cuenta de lo malo que soy, ¿no? O de lo poco que valgo. Entonces, para que no se den cuenta de que yo valgo poco, me pongo la coraza del agresivo, que no te dejo hablar. No te dejo hablar porque no quiero que me digas que soy menos o que soy inferior. No, no te dejo hablar. Entonces trato de esconder de esa manera.
siendo agresivo, siendo distante, siendo déspota, escondo mis propias debilidades y evito la desaprobación que me puedan dar. Mauro Rodríguez construye teóricamente esta escalera de la autoestima. Bueno, la escalera ha tenido sus bemoles, han habido críticas a favor, en contra, pero lo cierto es que hay dos conceptos que aquí son muy importantes. El primero, o sea, la base, que es el autoconocimiento, y la cúspide, que es la autoestima. Estos dos conceptos quedan en esos lugares, sin cuestionamiento alguno. Todo el resto de conceptos que está en medio, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto, pueden darse paralelamente. Pueden darse generalmente en ese orden, pero también en forma paralela. Ya, ahí puede haber movimientos, pero el autoconocimiento siempre es la base de esta escalera y el autoestima siempre es la cúspide. ¿Qué es el autoconocimiento? Ya lo habíamos mencionado, es el conocimiento de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Eso es el autoconocimiento. Si yo tengo un adecuado autoconocimiento, quiere decir yo reconozco como mía, reconozco mis fortalezas, pero también mis debilidades, es probable que si suba toda esa escalera y llegue a tener una autoestima saludable, o lo que hemos llamado alta autoestima. Si yo solo reconozco parcialmente, mi autoconocimiento es parcial, entonces es probable que mi autoestima llegue a ser también falsa, una falsa autoestima. Vamos a suponer, yo solamente reconozco mis debilidades, ¿ya? Solo reconozco mis debilidades. Entonces yo digo, sí, soy doña pésima, todo lo hago mal, todo me equivoco, nunca tengo suerte en nada. Y los logros que he tenido, pero ¿no te acuerdas que ganaste esta maratón? Sí, pero cuando estaba en primaria, todo lo que sean logros los desestimo. Entonces, yo me formo la imagen, el concepto de que soy doña pésima. Tengo ese autoconcepto errado de mí mismo y obviamente me evalúo como que yo pues estoy mal, ¿no? Yo tengo fallas. Entonces, a partir de un autoconocimiento inadecuado, mi autoconcepto, soy doña pésima, es inadecuado. Y la evaluación que yo hago de ese autoconcepto también es inadecuado y estoy mal. No hago nada bien. Eso lleva a que yo me rechace a mí misma, no me acepte. Es más, y no estoy aceptando los logros que estoy teniendo. Y por lo tanto, no hago nada por mejorar, porque así soy yo, o yo creo que es así. Y la autoestima es inadecuada. Entonces yo me formo una falsa autoestima, en este caso una baja autoestima. Tengo una baja autoestima, una baja valoración, porque a partir de qué? De un autoconocimiento sesgado, inadecuado. Si por otro lado yo solamente reconociera como mío las fortalezas, o sea, yo soy buena en matemáticas, soy buena en lógico, soy buena en A, B, C, Z cosas. Sí, pero también eres muy soberbia, también no, pero eso dice la gente que es menos que yo, eso dice la gente que es envidiosa. No reconozco defectos. Entonces yo me formo un concepto inadecuado de mí misma. Entonces yo digo, sí, yo soy la mejor y me sobrevaloro. Entonces digo, soy la mejor y nadie está sobre mí. Me sobrevaloro y no acepto. Mi aceptación es parcial, no acepto la parte de debilidades que yo también tengo. Entonces mi autoaceptación también es fallida, es inadecuada.
Y eso hace que yo no haga absolutamente nada por mejorar. Y en ese sentido me estoy faltando el respeto. No tengo respeto hacia mí misma porque no hago nada por mejorar. Y mi autoestima, obviamente, va a ser inadecuada. ¿Por qué? Porque me voy a formar una falsa autoestima. Entonces, para que el autoestima sea adecuada, requiere que yo reconozca ambas partes, me reconozca en integridad. Entonces a eso se llama un autoconocimiento integral, que reconozca mis fortalezas, pero también que reconozca mis debilidades. Entonces me formo un concepto integral de mí misma. Y la evaluación será pues una evaluación equilibrada. Esto es bueno, pero esto todavía me falta por arreglar. Mi autoaceptación también es integral. Acepto todo lo mío, lo bueno y lo malo. Y mi autoestima es saludable o adecuada. Eso es lo que postulaba Mauro Rodríguez, ¿no? Entonces él dice, así es como se forma el autoestima, a partir de esa escalera. Otro concepto importante cuando hablamos de autoestima, sobre todo del adolescente, es el concepto de imagen corporal. Cuando hablamos de imagen corporal, hablamos de la percepción que el sujeto tiene de su propio cuerpo. No es que hablo de mi cuerpo, hablo de la percepción. Acuérdense que percepción es la interpretación que yo hago de las sensaciones que experimento, o sea, la interpretación de mis sensaciones. Entonces, la imagen corporal es cómo yo me veo, cómo yo veo mi cuerpo. Ahora estoy hablando del cuerpo, así, estructura corpórea, material. Entonces, cómo yo veo mi cuerpo. En la adolescencia suelen haber distorsiones de la imagen corporal. ¿Y por qué razón? Porque la percepción, siendo una interpretación de las sensaciones, la percepción es un proceso enteramente psicológico. La percepción, o sea, para interpretar algo que tus órganos sensoriales han captado, tú utilizas tu memoria, tus ideas, tus conocimientos, etc. Entonces, ahí suelen intervenir muchas ideas que uno puede haber adquirido, ¿no? Como que una mujer para ser exitosa o ser agradable tiene que ser de repente delgada, ¿no? O tiene que ser alta, o tiene que tener su cuello largo, etcétera. Entonces yo me miro al espejo y yo veo que no cumplo con eso y me veo como mal, ¿no? O sea, me veo como que no estoy dando lo esperado, ¿no? Entonces nos formamos mentalmente una representación inadecuada de nuestro cuerpo. Se nos aparece como que está distorsionado. La chica está delgada, pero se mira al espejo y se ve gruesa, ¿no? Dice, no, estoy gorda, todavía me falta más. No, se mide como muchas chicas de anorexia, ¿no? Tienen una argollita y con eso se va midiendo si su muñeca está bien o si su cuello está bien, ¿no? Es como su medida para ver si dan o no dan con la talla. Pero esto suele estar muy influido por la imagen que uno tiene como la imagen perfecta, la imagen adecuada del cuerpo. Y en la adolescencia suele suceder, no quitaré que algunos adultos también, suele suceder de que piensan de que existen medidas estándares para todo el mundo que deberían tener. Entonces, muchas veces hay esa confusión, como el adolescente todavía recién está en la búsqueda de sí mismo, y tiene esas ideas, se va a sentir mal al no dar con la talla de lo que cree que debería ser para ser perfecta, ¿no? ¿Y cuáles son esas ideas erróneas que puede tener? Que existe unas medidas estándares para todos, para ser
para tener un buen cuerpo, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿ah? Entonces, de allí es que se derivan eh, distorsiones o anomalías como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, ¿no? En el caso de la anorexia, la chica simplemente deja de comer, ¿no? Que quiere tener la imagen que ella cree que es la imagen de la mujer perfecta, ¿no? Igual también se da en los varones, ¿no? Para ser el hombre perfecto. Bulimia, bueno, tal vez la presión familiar es fuerte, come, pero luego va al baño y lo devuelve todo, ¿no? Vigorexia se da más en el caso de los varones, la formación del músculo, ¿no? Entonces, para yo ser el hombre de la imagen perfecta, tengo que tener los músculos marcados, ¿no? En el vientre, en los brazos, en las piernas. Entonces hago muchísimo ejercicio y no llego a conseguir la imagen que estoy viendo pegada ahí en mi pared. Entonces ya me dicen que tome tal cosa, tomo eso, que me ponga esteroides, me pongo esteroides y me pongo todo lo que yo creo que sea necesario, finalmente causando daño en mi propio cuerpo, ¿no? La imagen corporal tiene mucho de ideacional, o sea, de la idea que el sujeto se va formando sobre lo que debe ser. Y en realidad en eso no existen debe ser porque al final de cuentas dependemos bastante de lo que la raza posibilita, ¿no? ¿Y qué pasó? De que durante muchos tiempos se tomó la imagen de la mujer y del hombre europeo como las imágenes que marcaban línea para todo el mundo, lo cual obviamente es absurdo, ¿no? Entonces, uno para ser perfecta tenía que tener la imagen de la mujer europea. En la vida, pues un latino va a tener la imagen de la mujer europea, empezando por la talla, ¿no? La talla, el color de la piel, la estructura corpórea. Entonces, durante un tiempo, inclusive hay investigaciones respecto a, a la influencia de la muñeca, ¿no? De la Barbie. Entonces tenían que tener el cuerpo de la Barbie. Y luego descubrieron que el cuello, el perímetro del cuello de la Barbie era igual que el de la cintura y físicamente eso era imposible, pues nadie podía tener una cintura que tenga la misma medida que el cuello, porque si no, no se podría mantener en pie. Pero sin embargo, creían eso. Y sobre todo en la adolescencia, que está en la época en que todavía se está buscando recién eh, la imagen, digamos, eh, más adecuada para cada uno, se la creían, pues, ¿no? Se creían que tenían que tener ese cuerpo, ¿no? Que tenían que tener esas medidas, que tenían que tener esa forma. Y no es así, porque depende del lugar donde vivimos, de nuestra raza, de la potencialidad que pueda tener nuestro cuerpo y nuestra genética, ¿no? Entonces, eso sucedía no solo con las mujeres, también con los varones. Y los concursos de belleza mucho tenían que ver con eso, ¿no? Los concursos de belleza como que iban alimentando esa idea, ¿no? Esa idea de que sí, así es, eligen a la mujer perfecta, ¿no? Las Misses, Miss Universo, Miss Mundo, perfectas, ¿no? Entonces, sí, y aún existen, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque hay niños, ¿no? Que todavía están en formación y que se la van creyendo, ¿no? Se la van creyendo de que así tiene que ser. Bien, eso es respecto a imagen corporal. Aquí hay una figura más que nada con intenciones reflexivas, nunca juzgar a nadie por su físico, cada uno tiene su propia lucha interna para ser persona. Eso es algo que sí manejas. El aspecto físico no es algo que tú necesariamente manejes, ¿no? No vas a cambiar, pues, la dimensión de las extremidades o de tu cuello, por ejemplo, ¿no? O de tus piernas para poder lograr una imagen que tú crees que es la perfección, ¿no? No, no depende de nosotros, sí de tu personalidad, sí depende de ti.
Y pasamos al tema de comprensión de los demás, porque una vez que tú te conoces bien a ti mismo y una vez que tú luchas por ser tú mismo o tú misma y logras hacerlo y estar contenta contigo misma y sabiendo, tomando conciencia de tus fortalezas, trabajando en tus debilidades, tomando conciencia de tus debilidades y trabajando en ellas, ya puedes tener cierto equilibrio, cierta tranquilidad, una autoestima adecuada que te permita estar tranquila, en paz, y entonces puedes ser capaz de entablar una buena relación interpersonal y lograr lo que es la comprensión de los demás. Daniel Goleman nos habla de competencia social y nos dice que la competencia social es el manejo adecuado de estas relaciones con las otras personas y que parte, ¿no? El punto de partida es el desarrollo de la conciencia de sí mismo. Entonces dice de que para que tú puedas tener esta comprensión de los demás, necesitas desarrollar tres capacidades. Primero, la asertividad, término que ya han escuchado hoy día en dos oportunidades. La asertividad es la capacidad de expresar lo que tú piensas y lo que tú sientes, pero sin dañar a los demás. Me parece muy interesante su discurso, pero yo pienso tal otra cosa, ¿ya? O sea, no daño, porque a veces sueles escuchar que alguien dice, ¿cómo se le ocurre eso? Qué absurdo, las cosas son así. Ahí estás agrediendo. Entonces, cuando hablamos de asertividad, hablamos de expresar, sí, lo que tú piensas y lo que sientes, pero sin, con mucho cuidado, de no dañar a los demás. Eso es asertividad. La escucha activa, que es la escucha integral del mensaje de la otra persona. Sucede que cuando tú hablas con alguien, tu lenguaje no es solo verbal. Tú hablas, sí, emites un sonido, pero también hablas con tus manos, también hablas con tus ojos, también hablas con tu cuerpo, con la postura general de tu cuerpo. O sea, el lenguaje es integral y por eso tiene componentes que son paraverbales y no verbales. Los no verbales son la expresión de tus manos, el uso de tus manos, tu cuerpo, los ojos, la mirada. Los paraverbales es el volumen de la voz, la modulación, esos son paraverbales. La escucha activa se refiere a escuchar, pero escuchar todos los elementos de la comunicación, todos los elementos del lenguaje. Para eso, tú no puedes estar haciendo otra cosa, no puedes estar mandando mensajes y escuchando a alguien. Habla, habla, te escucho, pero no me estoy no me estás viendo. De repente yo te digo que sí, estoy feliz, pero mientras tanto se me están cayendo las lágrimas y tú ni siquiera te das cuenta. ¿No? O de repente yo digo, sí, estoy muy triste, pero una sonrisa se esboza por mis labios. Entonces la escucha activa es, yo te escucho, pero te escucho con todos mis sentidos. Para eso suelo, para poder entender, porque la idea es ponerme en tu lugar, darme cuenta de lo que me estás diciendo, ponerme en tu lugar, si quieres, racional. Entonces, para darme cuenta de lo que estás diciendo, yo tengo que atender todos los detalles. Y para eso, para ir corroborando de que sí estoy entendiendo lo que me dices, muchas veces yo tengo que preguntar también. Y me quedé congelado. O sea que te paralizaste de sorpresa. No, 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 de rabia. Ah, te paralizaste por la rabia, sí. Ah, pregunté para aclararme yo, para ver si estoy entendiendo bien. En otras ocasiones puede ser que yo parafrasee, esto es, repita lo que me está diciendo, pero con mis palabras. Y entonces me petrifiqué, o sea, te quedaste como congelado. No, 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 me endurecí. Ah, te pusiste así rudo. Sí, me puse rudo. Ah, ya. Entonces, parafraseo para entender. ¿Y qué sentiste? Y te pasa siempre eso, solo te pasó allí, etcétera. Eso es escucha activa. Escucho con todos mis sentidos y a veces tengo que preguntar para corroborar yo, para darme cuenta si yo estoy entendiendo bien. La empatía es el ponerse en el lugar emocional de la otra persona.
Goleman dice que para eso necesitas primero conocer tus emociones tú misma, ¿no? Conocer tus propias emociones y entonces las puedes poner en el lugar de la otra persona. Cuando hablamos de comunicación, hablamos básicamente de 4 formas de comunicación que pueden ser posibles. Conocemos la comunicación agresiva. El sujeto busca imponer en la otra persona lo que piensa, lo que siente. Este es un tipo de comunicación muy dañina porque anula a la otra persona, quiere imponer. En la comunicación pasiva, el sujeto recepciona todo. Generalmente no emite palabras o si lo hace en volumen muy bajo, la mirada es hacia abajo y su cuerpo adopta una postura huidiza, ¿no? Generalmente por miedo a ser agredido, tampoco se siente bien. Existe una comunicación pasivo-agresiva en la cual el sujeto reacciona como pasivo, o sea, puede ser que llore, se quede callado, no dice nada, pero busca a otra persona que agreda por ella o agrede indirectamente. Me hizo sentir mal, yo me quedé calladita, pero a la hora que fui al baño o pedí permiso para ir al baño, agarré un plumón y escribí que es un tal por cual en la pizarra, en las paredes. Ya, es una agresión indirecta. Es pasivo-agresiva. O manipulo a otra persona para que agreda por mí. Voy y le cuento a mi amigo fisioculturista lo que me ha dicho y sé que el amigo fisioculturista está enamorado de mí, entonces el chico va, le saca el ancho. Ya, eso es una comunicación pasivo-agresiva. Reacciono como pasiva, pero agredo indirectamente o a través de otra persona. ¿Qué se busca? ¿Qué es lo ideal? Una comunicación asertiva. En la comunicación asertiva, tú expresas, lo importante es que expresa lo que piensa y lo que siente. Sí, sabes que me dio mucha cólera que me dijeras esto o lo otro, pero yo puedo expresar mi cólera con palabras o puedo expresar mi cólera con acciones. Pero si expreso mi cólera con acciones, voy y le pego a alguien, le rompo sus cosas, estoy agrediendo, ya soy agresiva y eso no es bueno. Entonces, para ser asertiva, yo expreso, sí, expreso mi cólera, expreso mi rabia, pero sin dañar a la otra persona. Para eso, ¿qué necesitas? Conocerte. ¿Y qué necesitas? Apenas tú veas que la cólera o sí, el enojo está subiendo, mejor ya, cortas ahí, te retiras, esperas que pase un rato, te duchas, no sé, dejas que pase el tiempo, tomas aire y después hablas, ¿no? Porque la idea siempre en la comunicación será darle el mensaje a la otra persona, no vengarte, darle el mensaje. ¿Para qué? La comunicación asertiva es constructiva, para que la otra persona cambie, para que no lo vuelva a hacer o para que mejore si es posible, ¿no? Entonces, en la comunicación asertiva tú expresas lo que piensas y sientes, pero sin dañar o sin buscar agredir a la otra persona. Bien, y hasta ahí el tema del día de hoy. Acá tenemos, vamos a ver una pregunta, ¿ya? Vamos a ver si hay por aquí preguntitas. Y no, 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 ya vamos. Dice, los estilos de comunicación determinan la calidad de la interacción social. Justo. Identifique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relacionadas con el estilo pasivo-agresivo. Ah, ya, el estilo pasivo-agresivo que ha sido el nuevo. Herminia, ante el temor de ser ridiculizada por sus amigos, evita expresar su disconformidad con una decisión tomada por ellas. ¿Eso será pasivo-agresivo? Pensemos. Hilaria se ha dado cuenta que sus empleados cumplen mejor con sus obligaciones cuando los supervisa de manera súbita. 3. Anya, ante la mortificación que le produce obedecer la orden de su madre ciega de no hablar groserías, las escribe con un crayón en las paredes de su cuarto. De las 3 proposiciones que les he leído, ¿cuál es la calificación que le dan en lo que se refiere a verdadero o falso? La primera, ¿verdadera o falsa? Falso. Falso. Falso.
Ajá, la segunda, ¿verdadero o falso? Respecto a pasivo-agresivo. Falso. 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 La tercera, Verdadero. Verdadero. verdadera. La respuesta está en la letra E. Ahí tienen la clave de respuestas. Acuérdense que primero resuelven la práctica. Cuando la práctica esté totalmente resuelta, recién agarran su clave de respuestas y chequean para poder fijarse cuáles son los puntos que todavía hay que revisar, corregir, releer, armar otro cuadro y cuáles son los puntos que ya tienen dominados. Eso sería todo por ahora, chicos. Gracias por estar ahí, felicitaciones por estarlos y ya nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Chao. Gracias, profesora. Cuídese. Gracias a ustedes. Cuídense también bastante.